Bienvenidos a su programa, Un Encuentro con las Verdades. Aquí se dice lo que otros callan. El tópico en esta ocasión es la Navidad y sus accesorios. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se realizó una investigación a grande escala sobre las personas que no celebran la Navidad. Y se encontró que algunos no lo hacen porque es consumismo, es decir, solo comercio. Por mencionar un ejemplo sobresaliente, en 1930 la corporación de Coca-Cola contrató a un artista de renombre en Estados Unidos de Norteamérica para que les hicieran anuncios publicitarios utilizando a Santa Claus bebiendo Coca-Cola. Y el objetivo era lograr que sus clientes consumieran su bebida aún en invierno. Y lo lograron. ¿Cómo lo sabemos? Porque aún sus anuncios de ese tipo sobreviven en nuestro tiempo. Por eso algunos dicen, no celebro la Navidad porque es consumismo, porque es comercio. Pero otros dijeron que no lo celebran porque es de origen pagano. Según los de Babilonia y los asirios, sus orígenes vienen desde Nimrod, el que se menciona en la Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 10, el verso 6, dice, los hijos de Cam, Cus. Génesis 10, verso 8, Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Verso 9, este fue vigoroso cazador ante el Eterno, por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Eterno. Verso 10, los primeros centros de su reino fueron Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sus orígenes vienen desde Babilonia. Según la leyenda, uno de los descendientes de Noé, en este caso Cus, se casa con Semiramis y engendran a Nimrod. Nimrod al crecer se enamora de su madre. Esto lo lleva a matar a su padre. ¿Cómo se llama esto? Asesinato. Posteriormente, Nimrod se casa con su madre Semiramis. ¿Cómo se le llama a esto? Incesto. Nimrod muere joven y asciende al cielo y se posesiona del sol, convirtiéndose en el dios Sol. Semiramis, al quedarse sola, dice que uno de los rayos del sol la embarazan y engendra y da a luz al famoso Tamuz, el hijo del dios Sol. ¿Cómo se le llama al acto de decir que un rayo del sol embaraza a una mujer? Se le llama mentira. Por esto, varias personas no celebran la Navidad porque es de origen pagano. Y ellos argumentan, no podemos apoyar el asesinato, no podemos apoyar el incesto y no podemos apoyar la mentira. Según la investigación, otros sencillamente no celebran la Navidad porque no les importa. Nunca han celebrado esta fiesta y nunca lo harán.
analizaremos nuestro punto titulado El árbol de Navidad, mencionado por Elena G. de White. Para ello utilizaremos el libro El Hogar Adventista. En mi caso, lo tengo en la Biblioteca del Espíritu de Profecía, en el tomo 2. En este tomo tengo el libro El Hogar Adventista. Analizaremos el capítulo 77, titulado La Navidad. Pero debo dejar claro, para que lo tengamos en nuestra mente, que el libro El Hogar Adventista es un libro póstumo, es decir, que fue publicado después de la muerte de nuestra hermana Elena G. de White. Igual que el libro que usted conoce y quizá lo tenga en su biblioteca, el libro Eventos de los Últimos Días. Este libro es también un libro póstumo. Los libros póstumos, por lo general, son libros de recopilaciones, en este caso con nuestra hermana Elena de White. Dejando claro eso, podemos avanzar. Leeremos El Hogar Adventista en la página 438. Dice así: ¿tendremos árbol de Navidad? Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. Esta cita ha sido controversial en el mundo adventista, pero hoy en el nombre de Jesús lo aclararemos. Tenemos que analizar que esta cita es parte de un artículo publicado en la Review and Herald en el año de 1879. Para ser precisos, le mencionaré exactamente. Es la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879. Este artículo estaba titulado como The Holidays, es decir, las vacaciones. En este artículo se mencionó por primera vez el árbol de Navidad a través del espíritu de profecía. Ahora, pero debe de tener una explicación. Lo primero que diremos es que no cualquiera va a poder entender esta cita, porque cualquiera lo puede leer, pero muy pocos lo pueden entender. Para ello, les mencionaré Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, el verso 18 dice: esto requiere sabiduría. Bueno, acá está hablando de la interpretación del 666, pero está diciendo que para entender el 666 se requiere sabiduría. También encontramos en Apocalipsis el capítulo 17, el verso 9, esto requiere una mente que tenga sabiduría, haciendo alusión a las cabezas de la bestia escarlata. Para entender eso, según la Biblia, eso requiere sabiduría, una mente con sabiduría. También encontramos la declaración en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el verso 10, la última parte, dice: y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Es claro ver que no todos van a comprender lo que es inspirado, solamente los que tengan sabiduría. Los impíos no van a entender, los sabios sí van a entender. Pero, ¿qué conexión tenemos con la cita en cuestión? Bueno, como ya dijimos, la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879, el artículo estaba titulado como The Holidays, las vacaciones. Allí es donde se menciona por primera vez la frase el árbol de Navidad. En ese artículo de ese año, al final, la hermana White concluye diciendo: una palabra al sabio es suficiente. Noten que la hermana White ese artículo lo dirigió a los sabios, porque ella dice: una palabra al sabio es suficiente.
implicando que no todos lo iban a comprender ni entender, como hoy sucede, se mal aplica, pero solo los sabios lo comprenderán. Amén por ello. Ahora, en el mismo artículo, la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879, antes de mencionar la hermana White el árbol de Navidad, en ese artículo ella declaró algo importante y es lo siguiente: nuestras casas de culto en Oakland y Battle Creek están bajo presión de la deuda. Noten que antes de la hermana White mencionar el árbol de Navidad, hace referencia a sus lectores que las casas de culto o casas de adoración, en este caso las de Oakland y Battle Creek, estaban bajo la presión de la deuda. Entonces queda claro que primero la hermana White menciona una deuda de las casas de culto y después hace referencia al árbol de Navidad. En el Hogar Adventista, en la página 438, después de mencionar el árbol de Navidad, sigue otro párrafo que menciona también. Dice: el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión. Y sigue relatando. Luego llega un detalle: sean vuestros donativos santificados por la oración. Y aquí los editores ponen un punto. Los recopiladores ponen un punto. Sin embargo, cuando uno va al original, al artículo de la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879, no hay un punto, sino que hay una continuidad de pensamiento. El párrafo no termina allí, sino que sigue. ¿Y qué es lo que no incluyeron aquí los editores? Lo siguiente: sean vuestros donativos santificados por la oración. Punto. Así está en el libro del Hogar Adventista. Pero en el original dice: y que el fruto de este árbol sea consagrado para eliminar las deudas de nuestras casas de adoración en Battle Creek, Michigan y Oakland, California. Una palabra al sabio es suficiente. Así concluye la hermana White ese artículo. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que antes de mencionar el árbol de Navidad, la hermana White primero dice: las casas de culto están en deuda. Antes de concluir el artículo, la hermana White dice: las casas de culto están en deuda. Entonces, ¿cuál era el problema? Era la deuda. Ella estaba buscando una solución. Y la solución que ella vio en esa fecha en particular, que era diciembre, era utilizar un árbol. ¿Para qué? Para que pusieran ofrendas. Entonces, ¿cuál era el objetivo del árbol de Navidad mencionado por Elena de White? Era que colocaran ofrendas para sufragar la deuda que se tenía. Por eso dice el Hogar Adventista en la página 438: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Y los mismos editores ponen una nota donde dice: en el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución. Corrobora lo que estamos diciendo, es cierto. Entonces la necesidad era que había deuda y se tenía que cubrir. Lo mismo se aplica en la cita del Hogar Adventista en la página 439. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Noten que se está conectando este árbol con fines benévolos, refiriéndose a la benevolencia. Y la benevolencia se conecta con dinero, en este caso con ofrendas. ¿Para qué? Para sufragar las deudas que tenían las casas de culto. Como hemos aclarado,
que la razón por la cual la hermana White sugirió un árbol de Navidad en las iglesias era porque las casas de culto estaban en deudas. Ahora ubiquemos qué casas de culto eran. Ella dice que estaba una de ellas ubicada en Battle Creek, en Michigan, y la otra que estaba en deuda estaba ubicada en Oakland, California. Como adventistas del séptimo día, debemos estar bien versados en la historia denominacional. En este caso, analizaremos Battle Creek, en Michigan. Este lugar, muy bien podríamos llamarle la Meca del adventismo. ¿Por qué? Porque ahí estaban ubicadas las oficinas principales a nivel mundial. Una de las casas de adoración de ese histórico lugar estaba en deuda. En Battle Creek se construyeron para ese entonces 4 casas de culto. ¿Cuál de las 4 casas de culto estaba en deuda? Sería la pregunta natural. Para ello analizaremos casa por casa. Iniciemos analizando la primera casa de culto en Battle Creek. Fue construida en 1855. Noten el año, porque el año en cuestión es 1879, el año que la hermana White dice que una de las casas de culto en Battle Creek estaba en deuda. Puesto que la primera fue construida en 1855, no puede ser la casa en deuda. También debo de mencionar que el costo de esta casa fue de $300. La capacidad era de 40 personas sentadas. Puesto que no es la casa en cuestión, pasemos a la segunda para ver si lo es o no. Fue construida en 1857 a un costo de $881. Esta tampoco puede ser, porque el año en cuestión es 1879. Sin embargo, en esta segunda casa de culto se adoptó el nombre que nos identifica, el nombre de Adventistas del Séptimo Día. En esta segunda casa se adoptó. También en esta casa de culto se organizó la iglesia a nivel mundial en 1863. Esto es histórico. Analicemos la tercera casa de culto en Battle Creek. Fue construida en 1866 a un costo de $8,100. Por el año en que fue construida, podemos decir que no era la casa que estaba en deuda en el año de 1879, porque esta casa fue construida en 1866. Sin embargo, les daré un detalle. Esta tercera casa de culto fue la primera iglesia adventista con campana. Ahora analicemos la cuarta casa de culto en Battle Creek. Tenía un nombre peculiar llamada Dime Tabernacle, que en español sería el tabernáculo de los 10 centavos. Un nombre interesante. Fue construida entre los años 1878 y 1879. Noten los años en que fue construida, 1878 y 1879. Esta cuarta casa era la que estaba en deuda en 1879, cuando la hermana White dice: pongan un árbol de Navidad para que se junten ofrendas, porque una de nuestras casas en Battle Creek está en deuda y otra allá en Oakland también está en deuda. La cuarta casa
de culto en Battle Creek llamada Dime Tabernacle o el tabernáculo de los 10 centavos era la que estaba en deuda. ¿Quieren saber cuánto costó la cuarta casa de culto, la que estaba en deuda? La que hizo que la hermana White mencionara el árbol de Navidad como una sugerencia de emergencia. ¿Saben cuánto costó? ¿Están listos? $26,475. Pero podrán decir, era poco el costo. No, $26,475 en 1878, en 1879. En esos años era un costo exuberante. Solo comparen, el costo de la tercera casa de culto fue de $8,100, pero la cuarta casa de culto fue de $26,475. La capacidad de esta casa de culto era de 3,200 personas sentadas. Nunca en la historia de la iglesia adventista se había tenido una iglesia con esta capacidad. Esto era histórico. Sin embargo, por hacer esta casa de culto, la iglesia entró en deuda. Analicemos las razones por las cuales entraron en deuda. La Review and Herald de julio 4 de 1878 publicó que el costo de esta cuarta casa de culto iba a ser de $10,000 con una capacidad de 2,000 personas. Noten que el costo que se dio inicialmente fue de $10,000, pero finalmente fue un costo de $26,475. Por supuesto que iban a estar en deuda. Y esto fue porque aumentaron la capacidad de la casa de culto. Inicialmente se dijo que la capacidad iba a ser de 2,000 personas, pero finalmente la capacidad fue para 3,200 personas. Veamos lo que se comenta del tabernáculo de los 10 centavos. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en la página 10. Dice: durante los años de la parte final de la década de 1870, hubo gran actividad en la sede central de la organización en Battle Creek. El nuevo tabernáculo sucedió a la casa de adoración que se había quedado pequeña. Esta nueva iglesia, construida para acomodar las sesiones de la Asociación General, se le conoció como Dime Tabernacle, tabernáculo de los 10 centavos, porque se le pidió a cada miembro a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos que contribuyera por lo menos con 10 centavos para su construcción. El objetivo inicial era que cada miembro diera 10 centavos por mes durante un año para pagar la deuda de este tabernáculo. Sin embargo, no todos cumplieron, no todos fueron fieles en esta contribución, y es por ello que entraron en deuda. La Review and Herald de enero 2 del año 1879 se nos da un dato importante sobre la deuda que se tenía. Dice: hemos recibido este día una respuesta del hermano James Hackett a nuestra apelación en nombre de las casas de culto en Oakland, California y Battle Creek, Michigan, en forma de un billete verde de $10, $5 por cada casa. Ahora bien, lo que se quiere es que 1,600 personas sigan el ejemplo que le ha dado el hermano Hackett. Detengámonos. Inicialmente se dijo que cada miembro debía de dar 10 centavos por mes durante un año. Sin embargo, la necesidad se dio y pidieron ingresos extras para los que querían dar más, y uno de ellos responde, y es el hermano Hackett, y él manda $10, 5 para la casa de Battle Creek y 5 para la de Oakland, California. Sigo leyendo
la Review and Herald, enero 2 de 1879, dice: y la suma de 16,000 será recaudada, 8,000 para cada iglesia, y la liquidación se realizará. Noten que para enero 2 de 1879, la deuda era de $16,000. 8,000 para la casa de Battle Creek y 8,000 para la casa de Oakland, en California. Por eso dice, y la suma de 16,000 será recaudado, 8,000 para cada iglesia, y la liquidación se realizará. No esperamos que todos puedan dar $10 cada uno, pero mientras que muchos darán menos, desde 10 centavos hacia arriba, no pocos darán mucho más. Incluso $100 cada uno para ambas casas. El dinero se recaudará y cuanto antes mejor. Deje que todo nuestro pueblo responda prontamente. El hermano Hackett dice: hermano y hermana White, he visto su apelación en el suplemento de la Review y siento que es mi privilegio contribuir de mis escasos ingresos, $5 a cada una de las casas de culto en Oakland y en el tabernáculo en Battle Creek. La Review and Herald lo reportó en enero 2 del año 1879. Noten que en enero del año 1879 se estaba pidiendo contribución de los hermanos para pagar estas deudas, con donativos, con ofrendas. Sin embargo, no todos respondieron. Uno de los pocos fue el hermano Hackett y se dijo que se tomara el ejemplo de él, pero muchos no respondieron. Eso ocurrió en enero del año 1879, pero como el pueblo no respondió al llamado de ayuda, entonces en el mismo año 1879, solo que en el mes de diciembre, para ser más precisos, en la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879, la hermana White se vio en la necesidad de sugerir: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. ¿Por qué se vio en la necesidad de pedir, sugerir un árbol de Navidad en las iglesias? Para que pusieran ofrendas, porque el pueblo no estaba reaccionando y la deuda estaba allí. Notamos que fue por necesidad y no por complacer a otros, o no por lujo, o no por seguir una costumbre. Analicemos brevemente las finanzas iniciales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para comprender el controvertido año de 1879, el año en que la iglesia estaba en deuda, el año en que la iglesia estaba en crisis, el año en que por necesidad se sugirió el árbol de Navidad para que allí ubicaran ofrendas para cubrir las deudas. Para ello retrocederemos varios años. Analizaremos el año 1859. En este año se le pidió a 3 hermanos, al hermano Andrews, al hermano Frisbee y al hermano White, para que se reunieran e hicieran un plan de benevolencia sistemática. Y eso se reportó en la Review and Herald del 3 de febrero de 1859. En este plan de benevolencia sistemática no se incluía el término diezmos. Menciono esto para que comprendamos la situación. No habían recursos, sino que hasta el año 1861 el hermano White menciona y aplica el término diezmos, y posteriormente la hermana White desarrolla el tema y se aprueba el tema y se pide a los miembros diezmos. ¿En qué año? El año 1861 en adelante. Noten, 1861. De 1861 a 1879 hay pocos años de desarrollo. El pueblo se tenía que adaptar a dar diezmos, a dar sus recursos
los recursos que el Señor pide. Hermano y hermana, analicemos el año de 1879, el año en que la iglesia estaba en deuda. En ese año se seguía desarrollando diferentes departamentos, pero lo más urgente era cubrir las deudas de estos dos templos. En ese año, la hermana White se vio en la necesidad, además de decir, hermanos, usen un árbol de Navidad y pongan ofrendas porque necesitamos pagar las deudas. Además de hacer eso, la hermana White se vio en la necesidad de escribir un artículo enorme, largo, que hablaba sobre los recursos. Vamos a leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. En la página 454 aparece un título que dice: el carácter sagrado de los votos. Estos votos se refieren cuando usted dice: este día, si Dios me bendice, voy a dar $100, voy a dar 100 pesos, 100 quetzales. Ese es un voto. Muchos habían hecho votos de que iban a dar dinero para la construcción del templo, pero no estaban cumpliendo. Por eso entraron en deuda. Ella se ve en la necesidad, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en la página 454, dice: el carácter sagrado de los votos. Es el título de todo el artículo que ella escribió. ¿En qué año escribió este artículo? Lo escribió justamente en el año de deudas, en el año de 1879. ¿Cómo lo sé? Bueno, usted va y retrocede en páginas, va a las páginas iniciales de este libro. Estoy en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. En la página 9 dice los tiempos del tomo 4. Los 5 folletos que ahora constituyen el tomo 4 de Testimonios para la Iglesia existen a lo largo de un periodo de 7 años. Oído esto, desde 1875 hasta 1881. Desde 1875 a 1881 está el año 1879, el año en cuestión. Justo en ese año, en 1879, la hermana White escribe Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 454, el carácter sagrado de los votos. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con sus promesas, no estaban ayudando. Noten que este artículo llega hasta la página 467. ¿Desde qué página inició? Desde el 454 hasta la página 467. Muchas páginas. Noten, en estas páginas es donde la hermana White estaba llamando a la conciencia para que ayudaran. No puedo leer todo, sin embargo leeré algunas citas. Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. En la página 455 dice: deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. Noten, se mencionó a las casas de culto como instituciones, pero que se debe dar diezmos y ofrendas también para sostenerlas. Ahora leo el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. Ahora leo la página, vamos a leer la página 466. Dice: muchos consideran el acto de prometer como si no les impusiese obligación de pagar. Sí, porque muchos habían dicho: yo voy a ayudar para la construcción, y después no ayudaron. Por eso dice: muchos consideran el acto de prometer como si no les impusiese obligación de pagar. Esta falta de integridad prevalece bastante extensamente entre los que profesan guardar los mandamientos de Dios y esperar la próxima aparición de su Señor y Salvador. O sea, le está diciendo que eso se aplica al pueblo de Dios. No estaban cumpliendo.
porque los miembros de las iglesias descuidan de pagar sus diezmos y cumplir sus compromisos. Nuestras instituciones no están libres de trabas. ¿Qué significa trabas? Trabas en realidad son dificultades, problemas, pero literalmente una traba es una soga que se ponía en las patas de los caballos para que ellos no avanzaran. Era una traba, una dificultad. Y a eso está comparando la hermana White a los que no cumplían con sus votos, ni con diezmos, ni con ofrendas, que estaban poniendo trabas. Y por eso las instituciones estaban con trabas. Luego dice, si todos, ricos y pobres, trajesen sus diezmos al alfolí, habría abundante provisión de recursos para aliviar la causa de trabas financieras y para llevar a cabo noblemente la obra misionera en sus diversos departamentos. Hay una frase que utiliza la hermana White, trabas financieras. ¿Cuál era la causa de las trabas financieras, de la crisis financiera que había en 1879? Que el pueblo, los miembros no estaban cumpliendo sus votos, que el pueblo no había aprendido a ser fiel dando sus diezmos, el pueblo no estaba dando ofrendas. Entonces, sumado a todo eso, vino una crisis o una traba financiera, como dice la hermana White, y por ello la hermana White se ve la necesidad de citar lo que se menciona en el Hogar Adventista, en la página 438. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Finalmente, la deuda de la cuarta casa de culto en Battle Creek, Michigan, se pagó. Se logró pagar. Sin embargo, debo de resaltar que esta deuda de la casa de culto fue pagado en parte con las ofrendas que se recogieron de los árboles de Navidad. Pero ¿saben qué ocurrió con esta casa pagada de esta manera? El 7 de enero de 1922 se quemó, ardió en llamas y según testigos fue de fuego de origen desconocido. Piénselo. Así quedó la cuarta casa de culto, como puede ver en las imágenes, en estas imágenes que está en su pantalla. Ese es el resultado. Analicemos la casa de adoración de Oakland, California, la que también estaba en deuda. Debo resaltar que en el año 1875 la familia de los White fueron a vivir a Oakland, a California, y se da un reporte en la revista Señales de los Tiempos del 11 de noviembre de 1875. El hermano White da su reporte, dice, allí están ubicados nuestro primer colegio, nuestro instituto de salud, nuestra principal casa publicadora. ¿De qué lugar está hablando el hermano White? Está hablando de Battle Creek, Michigan. Luego dice, hay una iglesia de más de 200 miembros que nos considera como su pastor, aunque nos vemos separados de ellos 6 meses seguidos cada vez. Y estamos con ellos solo unos pocos sábados en el año. Nunca podremos tener tanto interés en ningún otro lugar como en Battle Creek. ¿Desde dónde escribió el hermano Jaime este testimonio? Desde Oakland, California, porque utilizó el órgano oficial de la iglesia, la revista Señales de los Tiempos, lo que hoy se conoce como la Pacific Press. Fue fundado en Oakland. Desde allí escribe el hermano Jaime White. Estaba en Oakland. Él y su esposa y el resto de su familia. Hablando de 1875. Leeré
uno de los órganos oficiales de la Iglesia Adventista. Y me refiero a la revista Señales de los Tiempos, del 6 de enero 1876. El presidente de la Asociación de California dio este informe. Hace un año, esta iglesia consideraba casi una imposibilidad construir una casa de adoración. Pero la casa está ahora levantada y el sótano se ha alquilado por una suma suficiente para hacer frente a todo el interés sobre el dinero que fue necesario pedir prestado para completar la casa. Aunque está hablando de una casa de adoración en San Francisco, California, nos da una idea de lo que estaba ocurriendo en la construcción de la casa de adoración en Oakland, California. Dice acá que esta casa de adoración se hizo un préstamo y se estaba pagando un interés, pero para pagar el interés de ese préstamo estaban alquilando el sótano de la iglesia. Noten que en realidad la iglesia en todos lados en ese tiempo estaba en crisis, porque estaban en desarrollo. Basado en las peticiones económicas en favor de la casa de oración en Oakland, California, podemos decir que estaban también en crisis económica y quizá utilizaron el mismo método de hacer un préstamo, construir y luego de ese préstamo estar pagando intereses. Y no tenían fondos para pagar la deuda. Esa era la situación de aquellos tiempos del año 1879, cuando la hermana White sugirió árboles de Navidad para ubicar ofrendas. Ahora hagamos un breve resumen de las razones de la sugerencia de un árbol de Navidad. La razón número uno y primordial es que la iglesia en ese tiempo estaba en una crisis financiera, o como la hermana White lo dijo, tenían trabas financieras. Esa es la razón número uno, pero hay otras posibles razones. La hermana White estaba intensamente ocupada en escribir el libro que hoy conocemos como El deseado de todas las gentes. ¿De quién habla ese libro? De Cristo. El epicentro es Cristo, Cristo y Cristo. El deseado de todas las gentes fue escrito en dos secciones. La primera sección se publicó en el año 1877. La segunda sección se publicó en el año 1878. Otra de las posibles razones que la hermana White haya sugerido colocar un árbol de Navidad y ubicar allí ofrendas fue quizá porque ella quería ayudar a su esposo, puesto que él era en esa época el presidente de la Conferencia General a nivel mundial y la iglesia estaba en crisis. El hermano Jaime White fue presidente de la Conferencia General en varias ocasiones, pero el tiempo en que estamos hablando y que estamos analizando ahora fue el tiempo en el que él fue por última vez el presidente de la Conferencia General, y me refiero al tiempo 1874 a 1880. En ese espacio, en ese tiempo está el año 1879, el año en que la iglesia entró en crisis financiera, con trabas financieras.
sé por fe que usted tiene claro que la hermana White dio una sugerencia, no una orden de ubicar o colocar un árbol. Fue una sugerencia. Pero ¿esta sugerencia iba a ser perpetua? La respuesta es no. Les pondré un ejemplo que es irrefutable. En Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 12, el verso 14, hablando de la fiesta de la Pascua, que eso sí Dios lo pidió, eso sí Dios lo ordenó, dice Éxodo 12, 14. Lo celebraréis como fiesta al Eterno durante vuestras generaciones, por ordenanza perpetua. Noten que la Pascua dice, según este verso, iba a ser una fiesta perpetua, celebrada por todas las generaciones. Vamos a ver si realmente fue perpetua como algunos creen cuando no comprenden bien este verso. Leemos lo que escribió Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, el verso 7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Éxodo 12, cuando hace referencia a la Pascua, que iba a ser una ordenanza perpetua, no implicaba que iba a estar para siempre, jamás, por toda la eternidad, sino que iba a ser perpetua esa ordenanza hasta que Cristo, nuestra Pascua, fuera sacrificado. Hasta, existía un hasta. Y eso que era una ordenanza perpetua. Ahora, la sugerencia del árbol no es una orden y mucho menos perpetua, sino que también era hasta un hasta. En este caso, hasta que se pagaran las deudas de las casas de adoración y otras deudas que se tenían. Analicemos lo que no dijo la hermana White sobre el árbol de Navidad. Ella no dijo que se colocara un árbol en sus casas. Ella dijo cada iglesia, y cada iglesia no es su casa. También la hermana White no dijo que se colocara en cada iglesia un árbol muerto, un árbol cortado de su fuente de vida. En el libro El Hogar Adventista, en la página 438, hablando del árbol, dice: elegir un árbol fragante. Así se traduce en español. Sin embargo, en el original, la palabra fragante no aparece, sino que dice evergreen. Evergreen, que significa siempre verde. Lo que está diciendo la hermana Juárez es que se elija un árbol siempre verde, de la familia de los abetos. Esos son los que son siempre verdes. Pero sucede algo. Cuando un árbol siempre verde se corta de su fuente de vida, se seca, deja de ser siempre verde. Hoy por hoy se presentan árboles pero cortados, de plástico, sin vida, muertos. Además, la fiesta pagana de la Navidad se celebra desde el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, hasta el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero tenemos alrededor de un mes. ¿Cómo es posible que un árbol esté siempre verde? Se va a secar porque ya está cortado de su fuente de la vida. En esa época que se sugirió el árbol siempre verde, no se tenía la costumbre tan popular hoy día de presentar árboles de plástico muertos, cortados, sino que inicialmente en esa época se presentaban y se vendían árboles con macetas, sí, con macetas, para que no muriera el árbol. El libro God is Lady's Book en 1850 empezó a popularizar el árbol de Navidad en Norteamérica.
En 1851 se empezó a vender árboles de Navidad con maceta en Nueva York, como lo podemos ver en las imágenes. El libro God is Lady's Book en 1855 presentó a su público, a sus lectores, una imagen del árbol de la Navidad para seguir popularizándolo. Y presenta un árbol de Navidad con maceta, un árbol de Navidad vivo. Estamos hablando del año 1855. El año 1879, el año en que la hermana White sugirió el árbol de Navidad, que ella le llama árbol siempre verde. En esa época todavía se seguía la costumbre de usar árboles con maceta, árboles vivos, árbol siempre verde, no muerto, no cortado. Pero hoy los que se dicen ser creyentes del espíritu de profecía, al menos solo en esta cita del árbol, presentan o colocan árboles no vivos, sino árboles muertos, cortados. Y ojalá fueran cortados, pero son de plástico, artificiales, mucho peor. El otro punto que la hermana White no dijo en relación al árbol, ella no dijo en qué parte de la iglesia se debía ubicar el árbol, pero Dios sí dijo en dónde no se tiene que ubicar el árbol. En la palabra de Dios se dice, Deuteronomio, el capítulo 16, el verso 21. No te plantarás ningún árbol, no te plantarás algo vivo, no muerto, ni los paganos hacían eso. No te plantarás ningún árbol de acera cerca del altar del Eterno, tu Dios, que tú te habrás hecho. ¿Dónde no hay que ubicarlo? Dice que no hay que ubicar árbol de acera cerca del altar del Eterno. Ahora leeremos un par de citas del espíritu de profecía. El libro Mensajes Selectos, el tomo 1, en la página 47, dice: los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro. Noten que los mismos testimonios se van a interpretar. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 65 dice: deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? El tiempo y el lugar. ¿Cuándo sugirió la hermana White el arbolito de Navidad? Lo sugirió en 1879. Ese es el tiempo. Había crisis, habían deudas. Y el lugar, Battle Creek, en Michigan, Oakland, California. Esos dos estados están en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiempo y lugar. Considerémoslo. Leeremos otras citas del espíritu de profecía. En 1879, la hermana Elena de White sugiere el árbol. Sin embargo, luego afirmó en la Review and Herald de noviembre 15 de 1897, dijo lo siguiente: el mundo ha convertido a la iglesia. ¿En qué año? En 1897. ¿Y en qué año ella sugirió el árbol? 1879. De 1879 a 1897 hay varios años de por medio. Pero en 1897, que es mucho tiempo después que ella sugirió el árbol, 1897 ella dice: el mundo ha convertido a la iglesia. También el libro Testimonios para los Ministros, en la página 265 dice: no debemos introducir el mundo en la iglesia. ¿Qué no hay que hacer? No debemos introducir el mundo en la iglesia. ¿En qué año lo dijo? Lo dijo en la década de 1890. Al inicio ya dijo, cada iglesia debe tener un árbol. Sí,
pero la iglesia no estaba mundanalizada. Ahora, en 1890 dice, no debemos introducir el mundo en la iglesia. Otra cita más, Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 256, dice, diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Cuándo? Diariamente. ¿A qué se está convirtiendo? Al mundo. ¿En qué año lo dijo la hermana White? Lo dijo en 1900. Y nosotros estamos viviendo después de 1900. Estamos viviendo un tiempo mucho después. Ya la iglesia se ha convertido al mundo. El practicar lo que un día se sugirió es en realidad ahora, en este tiempo, es hacer lo que el mundo hace. El lado macabro del actual árbol de Navidad. Leeré lo que dice el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos, en la página 9, dice: las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Entonces, las escrituras están dotadas de autoridad absoluta. Vamos a leer lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías, el capítulo 10, el verso 3, 4 y 5. Empezaré con el verso 3. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y un artífice lo labra con cincel. Verso 4. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo sujetan para que no se caiga. Verso 5. Los ídolos son como espantajos. Noten que se menciona el cortar un árbol y luego lo trabaja un artífice. Pero hoy ni siquiera se hace eso. Hoy solo se corta el árbol de su fuente de vida, un árbol muerto, un árbol artificial. Y noten también que aquí el profeta Jeremías hace una correlación entre el árbol cortado, el árbol muerto, con ídolos. Sí, con ídolos. Este es un patrón que vamos a ir viendo en las escrituras. Árbol, ídolos. Para ello, ahora dirijámonos a Primera de Reyes 14, verso 23. Primera de Reyes 14, el verso 23. Dice: porque ellos también edificaron altos, estatuas y postes idolátricos en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Noten la conexión. Y ídolos idolátricos y árbol frondoso. Hay conexión. Árbol, ídolos. También hay otra referencia. Vamos a dirigirnos al libro de Isaías. Por favor, abra su Biblia. Isaías, el capítulo 44, verso 14 y 15. Isaías 44, verso 14 y 15. Dice así: corta cedros y toma un ciprés, una encina de entre los árboles del bosque, o planta un pino que se críe con la lluvia. Está hablando de árboles. El verso 15. De él se servirá después el hombre para quemar, para calentarse y para encender el horno y cocer el pan. También hace de él un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. ¿Notaron la conexión entre los árboles y los ídolos? Entre el árbol y el ídolo. Ahora leamos otra referencia.
Isaías 57, el verso 5 y el verso 6 dice: os inflamáis con los ídolos debajo de todo árbol umbroso y sacrificáis a vuestros hijos en los valles debajo de las peñas. ¿Notaron la correlación? Ídolos, árbol. Luego el verso 6 dice: los ídolos en las piedras del valle son tu parte, ellos son tu suerte, a ellos derramaste libación y ofreciste presente. Ya se conectó en Isaías 57, verso 5, los ídolos con los árboles. Pero en Isaías 57, verso 6, se conecta los ídolos con los presentes. ¿A quién se ofrecían los presentes, los regalos? A los ídolos. Entonces se conecta los ídolos con los árboles y se conectan los ídolos con los presentes, con los regalos. Después de ver este patrón que existe entre los ídolos y los árboles y los árboles y los ídolos, ¿qué significa? Veamos qué dice la palabra. Salmo capítulo 106, verso 37 y 38. Leeré el 37. Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. Los israelitas sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Verso 38. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, que ofrecieron a los ídolos de Canaán. Noten que sacrificar para los demonios es lo mismo que presentarlo ante los ídolos, porque en realidad los ídolos solo son algo físico visible, pero el que está detrás de es el demonio. Ya vimos que hay un patrón entre los árboles y los ídolos. Hay una conexión porque son lo mismo. Ya comprobamos que un árbol cortado de su fuente de vida se conecta con un ídolo, se conecta con un demonio. Pero además de ello, un árbol cortado de su fuente de vida también se conecta con la muerte, porque está cortado de su fuente de vida y es un árbol muerto. De hecho, este es un árbol de plástico, es un árbol sin vida. Se conecta con la muerte. Ahora pasamos al punto titulado sintoísmo. Quizá usted no había escuchado ese término, quizá sea la primera vez que lo está escuchando, pero ¿qué significa? Significa adoración a la muerte, significa adoración a la muerte. ¿Quiénes practican el sintoísmo actualmente? Los budistas, por ejemplo, pero también los profesos cristianos a través de estos medios. Pero regresemos a los budistas. ¿Quién era Buda? Buda fue un personaje que existió más o menos en el 550 antes de Cristo. Él protegía la vida. Su doctrina era proteger la vida. Él sabía que después de muerto lo iban a adorar. Muy posible no sabía eso. Sin embargo, sus seguidores, que hoy día no son millones, son billones de personas que adoran a Buda, y Buda ya está muerto. Si Buda ya está muerto y adoran a ese gordito, entonces en realidad ¿a quién están adorando? A la muerte, a la muerte. Ahora pasemos a otro personaje que muy bien le podríamos llamar el Buda contemporáneo. El Buda de nuestro tiempo, me refiero a Gandhi. Gandhi, su doctrina era la libertad sin violencia. Liberar a muchos, pero sin violencia, sin armas. Gandhi vivió entre los años 1869 a 1948. Él experimentó las dos guerras mundiales, la de 1914 y la de 1939. Se preguntarán, pero ¿por qué Gandhi no se hizo cristiano?
Porque en su época los cristianos, las naciones, entre comillas, cristianas, se estaban matando en las guerras. De hecho, Gandhi dijo lo siguiente: yo sería cristiano de no ser por los cristianos. En otras palabras, Gandhi nunca llegó a ser cristiano por el mal ejemplo que los cristianos de su época le dieron. Hoy posiblemente algún gran hombre, alguna gran mujer no se está convirtiendo a la verdad presente por los malos ejemplos que dan los profesos seguidores de la verdad presente. Ahora veamos al personaje llamado Mahoma. ¿Verdad que ya lo había escuchado? ¿Verdad que es conocido ese personaje aún en nuestro tiempo? Mahoma vivió en la era cristiana. Pero ¿por qué no se convirtió al cristianismo? Sería la pregunta natural. Mahoma vivió entre los años 570 al 632. Noten los años entre los que él vivió, entre el 570 al 632 de nuestro tiempo. En ese periodo existió la famosa Edad Media, o como le conocemos y mencionado en el conflicto de los siglos como una era de tinieblas espirituales. Y nos referimos a largo periodo desde el 538 hasta 1798. Desde el 538 a 1798 tenemos exactamente 1260 años, los que se mencionan en Apocalipsis 12, verso 6. Y le conocemos como la era de tinieblas espirituales o la Edad Media, en el tiempo en que el papado tenía el control del poder civil y el poder religioso, en el tiempo en que Roma paganizó el cristianismo, en el tiempo en que Roma mezcló lo cristiano con lo pagano. Y esto es lo que tenemos como resultado, adorando a la muerte a través del árbol de Navidad. Mahoma vivió en la Edad Media. Y ahora preguntamos, ¿por qué no se convirtió al cristianismo? ¿Cómo se iba a convertir al cristianismo cuando en ese tiempo el cristianismo, a través del papado, estaba adorando a los ídolos, adorando a los demonios, adorando a la muerte, igual que los paganos? ¿Cómo Mahoma se iba a convertir al cristianismo si el supuesto cristianismo estaba consume y consume y consume la carne de cerdo, cosa que lo prohíbe la Biblia, igual que prohíbe los ídolos, que para Dios es abominación? Por supuesto que Mahoma no se iba a convertir al cristianismo en ese tiempo, porque convertirse al cristianismo en ese tiempo era rebajar las normas. Él vivió y enseñó lo mejor que pudo. No ahuyentemos a los que se puedan convertir al cristianismo. No ahuyentemos a aquellos que puedan aceptar la verdad presente. Nuestro siguiente punto se titula La prohibición de la Navidad aprobada por Dios. Según la Enciclopedia Americana, en el siglo V se introdujo la Navidad tal como la conocemos en la Iglesia Occidental, en Europa. Sin embargo, también en Europa hubo un tiempo en que se prohibió la Navidad. Y nos referimos al personaje, al gobernador puritano llamado Cromwell. Él prohibió en Inglaterra la Navidad desde 1642 hasta 1660. Apunte estos años de prohibición en Inglaterra, desde 1642 a 1660. ¿Cuántos años tenemos entre 1642 a 1660? Tenemos 18 años, apúntelo, 18 años de prohibición de la Navidad en Inglaterra. Pero en New England, en Nueva Inglaterra, en el continente americano, el nuestro, los puritanos de Massachusetts
también prohibieron la Navidad. ¿Y saben desde qué año? Desde el año 1659 al año 1681. Repito, desde el año 1659 al año 1681. ¿Cuántos años tenemos de por medio? Tenemos 22 años, es decir, desde 1659 a 1681 fueron 22 años de prohibición de la Navidad en New England, en Nueva Inglaterra, lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. ¿Está listo para hacer la suma? ¿Cuántos años se prohibió la Navidad en Inglaterra? 18 años. ¿Cuántos años se prohibió la Navidad en New England, en el nuevo continente, en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuántos años? 22. Sumemos. 18 años de prohibición de la Navidad en Inglaterra, en el viejo mundo, y 22 años de prohibición en el continente americano, el nuevo mundo. 18 años más 22, ¿cuánto nos da? 40 años. ¿Cómo sé que estos 40 años de prohibición Dios lo aprobó? Sencillo. Los 40 años son mencionados en la Biblia. 40 años son aprobados por Dios. De hecho, en Números 14:34, usted encuentra que Dios castigó a su pueblo durante 40 años, dando vuelta en el desierto. 40 años. Por eso sé que Dios aprobó los 40 años de prohibición en este mundo de la Navidad. Mencionaré los primeros estados de Estados Unidos que empezaron a guardar la Navidad. Alabama fue el primer estado que empezó a celebrar esta fiesta pagana en el año de 1836. Luego le siguieron Luisiana y Arkansas en el año de 1838. Y hoy por hoy está popularizado todo este paganismo. ¿Lo debes de seguir? No. Leeré el libro El Hogar Adventista. Lo que no quieren los líderes y los editores del libro El Hogar Adventista que usted sepa. El Hogar Adventista en la página 434 dice: llega la Navidad es la nota que resuena por el mundo. En ese párrafo, leo casi al final de ese párrafo. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se hace la pregunta y luego aquí los editores ponen 3 puntos suspensivos, indicando que hay algo más. ¿Qué es lo que no incluyeron aquí en esta cita los editores que no quieren que usted sepa? Bueno, leeré el original. Y el original se encuentra en la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. Dice: ¿pero qué es la Navidad para que requiera tanta atención? 3 puntos suspensivos ubicaron allá en el libro El Hogar Adventista. No quisieron escribir esto, publicar esto. Sigue la cita en el original. De este día se ha hecho mucho por siglos. En general ha sido aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano como el día en que Cristo nació. Cuando el mundo en general celebra el día, no muestran honor a Cristo. ¿Por quiénes ha sido aceptado esta fiesta pagana? Por el mundo incrédulo. Y cuando lo celebra dice que no muestran honor a Cristo. Eso es cierto. Es más famoso Santa Claus en estos días que Cristo mismo. Nuestro siguiente punto se titula El otro día falso. Uno de los días falsos más populares es el domingo, aún guardado por las iglesias protestantes, asumiendo que es un día santo, lo cual es una total falsedad. Pero el otro día falso que ha agarrado renombre y ha agarrado popularidad
en tiempos anteriores y en la actualidad es el 25 de diciembre. El 25 de diciembre algunos quieren hacerlo como santo, presumiendo que en ese día Cristo nació. Una total falsedad. El espíritu de profecía nos comenta en la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. Dice: no descansa una santidad divina sobre el 25 de diciembre. ¿Descansa santidad divina en el 25 de diciembre? No, no y no. El único día sobre el cual descansa santidad divina es el séptimo día, el sábado, de acuerdo a Génesis 2:3. ¿Es usted guardador del sábado, del único día santo del Señor? Sé que lo es. No guarde, no muestre ningún respeto hacia el 25 de diciembre, porque no descansa ninguna santidad divina. Se titula Adorando al Dragón, basado en Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 4. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12, verso 9. Ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Adorando a Satanás. Apocalipsis capítulo 13, el verso 3 dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta cabeza herida se refiere a una de las 7 cabezas de la bestia mixta de Apocalipsis 13. Noten que primero se nos menciona en Apocalipsis 13, verso 3, la herida de la cabeza. Luego en Apocalipsis 13, verso 4, se nos menciona la adoración al dragón, implicando que primero iba a ocurrir la herida, luego la herida iba a sanar y después se iba a adorar descaradamente al dragón, a Satanás. Si queremos saber el tiempo, entonces leamos lo que nos menciona y nos interpreta el libro inspirado, El conflicto de los siglos. El capítulo La libertad de conciencia amenazada, la página 636, dice: la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. La herida de la cabeza se vio la señal en 1798, un punto de partida para nosotros, en el sentido que queremos ubicar cuando se adoró descaradamente al dragón. Pero no solo iba a ocurrir la herida, sino que luego iba a sanar. ¿Cuándo sanó? Para ello debemos saber historia. En 1929, Benito Mussolini, junto con el cardenal representante del Papa Pío XI, firmaron el acuerdo donde se declaraba al Vaticano como Estado libre y soberano, con su máximo líder, el papado, tanto religioso como político. Noten que primero ocurrió la herida, la señal se vio en 1798, luego sana la herida, 1929. Eso dice Apocalipsis 13, verso 3. Luego, Apocalipsis 13, verso 4, y adoraron al dragón después de 1929, después de que sanó la herida. Interesantemente, un dato súper importante, en 1966, ¿saben qué ocurrió? Se fundó la iglesia de Satán, la iglesia de el dragón, hablando bíblicamente. 1966. Interesante, justo como la profecía lo indicaba.
Hoy nosotros nos encontramos después de 1966, donde se adora descaradamente al dragón, a Satanás, hasta religión hay, templos tienen. Apocalipsis 13, verso 4, y adoraron al dragón. ¿Será que solo los satánicos están adorando al dragón? Si la Biblia no dice que celebremos la Navidad, no lo celebremos. No sea que nos encontremos adorando también al dragón. Para concluir, vamos a hacer una oración. Arrodillémonos. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por este tema. Haga que su pueblo reaccione y que se sume a los defensores de la verdad presente. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue un encuentro con las verdades. Aquí se dice lo que otros callan.